estábamos viendo una proposición. Dice que bajo la proyección estereográfica ya habíamos visto una parte de la demostración, ¿no? Y nos quedó pendiente. Bajo la proyección estereográfica, círculos, C y rectas, el C extendido van, se transforman en círculos de S2 y viceversa, ¿no? O sea, viceversa quiere decir que círculos de S2 bajo la proyección estereográfica se transforman en círculos de plano complejo o en rectas, ¿no? De plano complejo. Y ya habíamos visto una implicación, ¿no? Habíamos visto, bueno, el viceversa, ¿no? O sea, que círculos de S2 se transforman en rectas o círculos del plano. ¿Sí? Entonces, esa ya la vimos. Vamos a ver la otra. Entonces, hay que tomar ahora un círculo en C o una recta en C extendido y ver que bajo la proyección estereográfica es un círculo en S2, ¿no? Y un círculo en la esfera, pues es la intersección de la esfera con un plano, ¿no? Entonces, si ya toman la proyección estereográfica, pues nada más basta ver que los puntos de la imagen cumplen la ecuación de un plano y ya. ¿Sí? Entonces vamos a tomar un círculo en C. O bueno, una recta en C primero. Una recta en C cumple una ecuación de la forma, pues, como AX más BY igual a C, ¿no? Donde aquí tomamos Z que sea X más Y. Sí, o sea, los puntos de una recta satisfacen, bueno, su parte real y su parte imaginaria satisfacen la ecuación de una recta. Entonces, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bajo la proyección estereográfica, el punto en el plano se puede ver como un x1 entre 1 menos x3 más y veces x2 entre 1 menos x3. ¿Sí? Es una esfera. Donde x1, x2 y x3 son los puntos de la esfera. ¿Sí? Un punto en la esfera. Entonces, pues aquí ponemos eso, ¿no? La parte real de z es x1 entre 1 menos x3, entonces lo ponemos. Y la parte imaginaria es x2 entre 1 menos x3. Y de aquí, ¿qué hacen? Pues ya nada más multiplican por 1 menos x3 y les queda x1 más b x2 igual a c por 1 menos x3. Y bueno, pues, esta es la ecuación de un plano, ¿no? En R3. ¿Sí? Que son puros términos lineales. Y bueno, y el constante, ¿no? Entonces, pues noten que intuitivamente en el plano complejo tienen que una recta pues pasa por el infinito, ¿no? ¿Sí? Y entonces en la esfera de Riemann los puntos de la recta van a un plano que cumple esta ecuación y además, por ejemplo, vean que aquí el E3 satisface la ecuación, ¿no? Entonces, pues vean, sí, ¿por qué? Porque E3 tiene, es el 0, 0, 1. Entonces aquí tienen 0, 0, de este lado es todo 0. Entonces, si x3 es 1, pues aquí también tienen 0, ¿no? Entonces sí se satisface la ecuación. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que una recta en el plano se transforma bajo la proyección estereográfica en un círculo que pasa por el polo norte. ¿Sí? Entonces, las rectas en C se transforman en círculos de S2 que pasan por E3, ¿no? Por el polo norte. O sea, así.
Entonces ya vimos para las rectas. Ahora faltan los círculos en S2. Bueno, los puntos de un círculo en S2 satisfacen la ecuación pues, de un círculo, ¿no? Ah, no en S2, sino en C, perdón. Satisfacen, bueno, si tienen un Z que es x1 entre 1 menos x3, la proyección. Y bueno, satisfacen esto, ¿no? Que Z menos el centro del círculo es igual al radio, ¿no? Es un círculo en C. Se levantó al cuadrado. Y entonces aquí, pues, la norma al cuadrado es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ¿no? La parte real de lo de adentro, ¿quién es? Pues si la parte real de Z es esta, ahí también pongan, pues, si quieren, A igual a 1 más I2. Entonces la parte real de esto, ¿quién es? Pues es menos A1, ¿no? Y luego al cuadrado, y luego la parte imaginaria al cuadrado sería x2 entre 1 menos x3 menos A2 al cuadrado igual a R cuadrado. ¿Sí? De ahí hacen el desarrollo de estos. Entonces les queda que x1 al cuadrado entre 1 menos x3 al cuadrado, pues es el cuadrado de este, y luego queda menos 2a1 x1 entre 1 menos x3, ¿sí? Y luego más a1 al cuadrado. Esto es para la primera, y luego para el segundo término es x2 al cuadrado entre 1 menos x3 al cuadrado menos 2 veces a2x2 entre 1 menos x3 más a2 al cuadrado, y eso es igual a r cuadrado. ¿Sí? Entonces pues ya vamos a hacer las cuentas. Fíjense que son x1, x2 y x3 son la imagen de Z bajo la proyección estereográfica. Entonces eso quiere decir que satisfacen la ecuación de la esfera, ¿no? Están en la esfera. O sea, satisfacen que x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado es igual a 1, ¿no? Entonces, pues, ¿eso qué quiere decir? Si aquí agrupan este término con el de acá, les queda x1 al cuadrado más x2 al cuadrado en el numerador. Pero por lo de acá, eso es 1 menos x3 al cuadrado, ¿sí? Entonces, al agrupar este y este, les queda justo 1 menos x3 al cuadrado entre 1 menos x3 todo al cuadrado. Y de una vez pueden hacer ¿qué cosa? Cancelar el de arriba con uno de los de abajo de la diferencia. Exacto, ¿no? Porque el de arriba es una diferencia de cuadrados que es 1 menos x3 por 1 más x3. Entonces el 1 menos x3 que sale como factor arriba se cancela con 1 de acá. Y nos queda entonces 1 más x3 y aquí ya el cuadrado ya se va. ¿Sí? Entonces ya usamos estos términos y luego pues todos los demás. Todos los demás. Menos 2a1x1 entre 1 menos x3 más a1 al cuadrado por 1, nada más así. Y luego menos 2a2 x2 entre 1 menos x3 más a2 al cuadrado igual a r cuadrado. Entonces multiplican todo por 1 menos x3 para quitarse este denominador ahí feo que parece. Nos queda 1 más x3 menos 2a1x1 más a1 al cuadrado por 1 menos x3 menos 2a2 al x2 más a2 al cuadrado 1 menos x3 igual a r cuadrada por 1 menos x3. Bueno, el punto es que aquí ya todos los términos que contienen a x3, x1, x2 son lineales, ¿sí? O sea, no hay términos cuadráticos. Entonces esto quiere decir que satisfacen la ecuación de un plano, ¿no? Digo, aquí está como no está en la forma canónica de la ecuación del plano, pero pues pueden reagrupar términos, etc., ¿no? Entonces x1, x2, x3, que eran puntos en la esfera, satisfacen la ecuación de un plano.
Y pues ya esto quiere decir que satisfacen o sea, bueno, que son un círculo en estos. La esfera intersectada con un círculo. En ese dos. ¿Sí? ¿Dudas? Ya con esto vimos la proposición, ¿no? Entonces vamos a seguir. Vamos a ver ahora pues ya las transformaciones de medios. Ya las vieron en compleja 1, ¿no? Al menos, o bueno, los que llevaron el seminario, pues ya lo saben también. Bueno. ¿Sí las vieron en compleja 1? ¿Todos? Sí. Vamos a recordar de todas formas transformaciones de medios. Decimos que una transformación de medios es una función t que va de c extendido en c extendido de la forma az más b entre cz más d, donde el determinante es distinto de, bueno, a de menos bc es distinto de 0, ¿no? ¿Sí? Y además, aquí fíjense que está definida de c extendido en c extendido, entonces hay que ver qué pasa con el infinito y además con el punto problemático que podrían tener aquí, que es menos de entre c, ¿no? A ver, bueno, si c es igual a 0, se define como p de infinito, ¿a quién? ¿Quién creen que va a ser? Pues Infinito, ¿no? Porque justo las queremos construir de manera que preserven la continuidad, ¿no? Entonces, si aquí c es igual a 0, pues les queda algo así, ¿no? A z más b entre d. Y cuando z tiende a infinito, pues esto se va a infinito también. Entonces, por eso es natural asociar el infinito al infinito, en este caso. Y si c es distinto de 0, pues ¿cómo se define? A ver, por ejemplo, aquí tenemos un problema porque aquí vamos a tener un polo simple. Sí, un polo simple en menos d entre c, ¿no? Pero bueno, ¿cómo la defino? En menos d entre c. Infinito, ¿no? Porque justo cuando evalúo menos d entre c, el denominador se hace 0. Entonces, si tomo una sucesión que tienda a menos d entre c, va a tender todo a infinito. Entonces, pues es natural así. ¿Y cómo se define t de infinito? A entre c, ¿no? Sí, porque esto es igual a quién. Esto lo pueden ver como dividen entre z todo, entonces queda a más b entre z, exacto, entre c más b entre z. Y entonces cuando z tiende a infinito, se hace 0 y les queda c, ¿no? Entonces por eso también es natural así definir, ¿sí? Para que sea continua. Bueno, ¿por qué pedimos la condición de que sea distinto de 0? Porque si fuera 0, exacto, ¿no? Ya de hecho es una constante. Es constante. ¿Y eso por qué? A ver, si quieren, a ver, vamos a probar esto, ¿no? Si a de menos b es 0, entonces es constante. O sea, ¿cuál constante tendría que ser? En particular, cuando evalúen en el 0, tendría que ser la constante a la que valga todo, ¿no? Que sería b entre d, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, pues ponemos esto, ¿no? A z más b, que es la transformación de medios evaluada en z, entre z más d, es igual a b entre d. Si solo sí, pues pasan todo y les queda a por dz más bd es igual a b por cz más bd. ¿Sí? Nada más pasé el d para acá y este para acá. ¿Sí? Entonces, pues aquí ya las bd se cancelan y me queda que esto pasa sí, solo sí, a d menos bc por
por z es igual a 0. Y bueno, esto en particular es implicado si a por a de menos bc igual a 0, ¿no? O también, de hecho, pues también se tiene la ida, ¿no? Si evalúan en z igual a 1, pues también quiere decir que a de menos bc igual a 0. Entonces, sí son así. Entonces, pues esto es constante. ¿Dudas? ¿Todo bien? Bueno, vamos a continuar por acá. Sí, a ver. A ver, se puede suponer, sin pérdida de generalidad, que a de menos bc es igual a 1, ¿no? ¿Sí? Porque, bueno, si a de menos bc es un número complejo, es una k, digamos, entonces, ¿qué pasa? Pues si se toma la transformación a entre raíz de k, z más b entre raíz de k, entre c entre raíz de k, z más d entre raíz de k, pues aquí están dividiendo y multiplicando por 1 entre raíz de k, ¿no? Entonces, se pueden cancelar y les queda que es la misma, ¿sí? Y justo esto de acá, digamos, es algo de la forma a' z más b' entre c' z más d', ¿no? Donde estos son, sí, o sea, este es de la prima, ¿no? ¿Quién? A', b', c', d', ¿sí? Y entonces, pues, ¿qué cumplen A' y c'? A', d' menos b', c'. Es justo quién, pues es a entre raíz de k por d entre raíz de k menos b entre raíz de k, c entre raíz de k, ¿no? Y bueno, ¿esto quién es? Es a de menos bc entre k, ¿no? Y a de menos bc era igual a k, entonces esto es 1. Entonces, saltada una transformación de Möbius de esta forma, pueden encontrar otra transformación de Möbius tal que cumpla la condición unimodular, ¿no? O sea, que a de menos bc es a 1, ¿sí? Y les definen la misma transformación, ¿vale? Bueno. Exacto, ¿no? Exacto. Sí, para allá vamos todavía. Yo creo que ya no me da tiempo llegar a esta clase, pero para la siguiente sí. Pero sí es justo de la proyectivización. O sea, bueno, va a ser. La proyectivización, pues, nada más es, si tienen un espacio vectorial, el espacio de, que son todas las rectas por el C, pues es el espacio proyectivo de ese espacio vectorial. Entonces, pues, aquí también va a pasar algo similar, ¿no? Sí, porque vamos a identificar a todos los que sean múltiplos. Sí, o sea, aquí como que lo que estamos diciendo es que todas las matrices, bueno, las transformaciones primero, se pueden identificar con una que cumpla esto, ¿no? Entonces como que hay un conjunto que lo identifican con un solo punto, ¿sí? Ahorita vamos para allá, pero nada más como proposición. Antes, pues debes ver que las transformaciones de Möbius son continuas
en C extendido con la métrica cordal, ¿no? O sea, en el espacio métrico de C con la métrica cordal. ¿Sí? Y bueno, ¿eso por qué? Entonces sea una transformación de medios Z más B entre Z más B. Con Abraham vieron las clases pasadas que vieron lo que era la métrica cordal, ¿no? Sí, que era nada más, tenían dos puntos en el plano, toman sus proyecciones en la esfera de Riemann y ahí trazan, bueno, es la distancia, ¿no? Como puntos en R3, la distancia euclidiana, es eso, ¿no? Y vieron que justo también, ¿qué cosa? Que la métrica cordal y la métrica euclidiana inducen la misma topología, ¿no? O sea, eso quiere decir que tienen los mismos abiertos, entonces quiere decir que sucesiones que convergen con una métrica, pues también deben de converger al mismo punto con la otra métrica, y así, ¿no? Entonces, también funciones que son continuas con una métrica, pues también son continuas con la otra métrica, ¿no? ¿Sí? Sí, son métricas equivalentes en C. A ver, aquí se ha extendido, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? A ver, hacemos casos, ¿no? Si C es igual a 0, entonces la transformación es como AZ entre D más B entre D, ¿no? Y eso es continua con la métrica euclidiana. Sí, así denoto la métrica euclidiana, ¿no? Porque proviene del campo. Con la métrica euclidiana en todo punto Z perteneciente al plano completo. Es una transformación. Sí, bueno, afín, ¿no? Porque lineal es otra constante. Sí, entonces, bueno. Entonces, por lo tanto, por lo que vieron con Abraham, como la métrica cordal y la métrica euclidiana y la métrica cordal inducen la misma topología, entonces T es también continua en Z con la métrica cordal. ¿Sí? Entonces, pues ahora falta el otro punto que es el infinito, ¿no? ¿Cómo ven que es continua en infinito? Con la métrica cordal. Entonces, para ver que es continua, aquí lo que sirve mejor es la caracterización de continuidad por sucesiones. ¿Sí? Que justo es continua en un punto si para cualquier sucesión que tienda a ese punto, las imágenes de la sucesión tienden a la imagen del límite, ¿no? Entonces, pues aquí la distancia, si la distancia cordal de una sucesión con el infinito es 0, entonces lo que vieron con Abraham, esto quiere decir que euclidianamente Zn tiende a infinito, ¿sí? O sea, la norma Zn tiende a infinito. ¿Y esto qué quiere decir? La T de Zn, ¿a qué se va? Sí. Si estoy evaluando en Zn que tiende a infinito, esto se va a infinito. Sí. Yo le decía que podíamos uno sobre eso, desde ya estamos trabajando en sí. ¿Cómo? En vez de que la sesión, bueno, tomas una que se va a infinito, tomas la de los inversos, esta se va a 0. Sí. Y estamos trabajando todo en 0. Todo en Z. Sí, también, eso también puede ser. Aquí en vez de poner Z, ponen uno de Z. Y ahí el comportamiento en 0 de eso va a ser el comportamiento en infinito de la función. También es otra forma. Y bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir de la métrica cordal? De T de Zn con infinito tiende a 0, ¿no? Que vieron esta proposición que les dice que Zn tiende a infinito
Si solo si la distancia cordal entre Zn e infinito tiende a 0. ¿Sí? Bueno, habrán bien. ¿No? Entonces, pues ya. ¿Esto quién es? ¿Quién es infinito? Es la imagen de infinito, ¿no? Bajo la P. Entonces tienen una sucesión que con la métrica cordal tiende a infinito, y tal que las imágenes de la sucesión con la métrica cordal tienden a la imagen de infinito. Entonces ya, sucesiones convergentes, bueno, sucesiones convergentes es continua en infinito, ¿no? T es continua en infinito con la métrica cordal. ¿Sí? ¿Dudas? Y pues así lo mismo con las demás, ¿no? A ver, vamos a hacer todos bien. A ver, el otro caso es C distinto de 0. Entonces, para los puntos que no son infinito o que no son la preimagen de infinito, pues no hay problema, ¿no? El mismo argumento. ¿Sí? Entonces nada más vamos a fijarnos en los demás puntos, ¿no? A ver, C distinto de 0. Si Z pertenece a los complejos sin el menos d entre C, entonces se sigue el resultado. Pues por la misma razón, ¿no? Como repetimos, pues inducen las dos métricas inducen la misma topología. Entonces ahí todo bien. ¿Sí? Inducen la misma topología, ya saben que la euclidiana es continua en C menos d entre C. ¿Sí? Que el único problema que tienen las de Möbius es cuando evalúan el menos d entre C. ¿Sí? Bueno. Entonces pues basta ver para el infinito y para menos d entre C. A ver, entonces tomamos una sucesión de funciones que tienden a menos d entre C, ¿no? Con la métrica cordal. Entonces, pues eso qué implica. Como induce la misma topología que la euclidiana, quiere decir que con la métrica euclidiana también tiende a menos d entre C. ¿Sí? Con la métrica euclidiana, ¿no? Entonces, bueno, si Zn tiende a menos d entre C, las transformaciones de Möbius, ¿a qué tienden con la métrica euclidiana? Si Zn tiende a menos d entre C, tienden a infinita, ¿no? ¿Sí? Porque lo de abajo se va haciendo 0, ¿no? ¿Sí? Y entonces eso quiere decir que la distancia cordal de T de Zn con infinito es, bueno, tiende a 0. Exacto. Y pues igual que acá, ¿no? ¿Quién es? Es la imagen de menos d entre C. Entonces sucesiones que convergen a menos d entre C los manda en sucesiones que convergen a la imagen de menos d entre C. Entonces es continua en menos d entre C. ¿Sí? Por lo tanto, T es continua en menos d entre C con la métrica cordal, ¿no? ¿Dudas? Todo bien, ¿no? ¿Están aburriendo? Está fácil, ¿no? ¿Sí? Bueno, igual con el infinito, ¿no? A ver, pues ya ahí todo más rápido. Tienen una sucesión que tiende a infinito con la métrica cordal. A ver, rápido. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Zn tiende a infinito con la métrica euclidiana. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que T de Zn, si Zn tiende a infinito con la métrica euclidiana, T de Zn tiende a entre C, ¿no? Que veíamos. ¿Sí? Y entonces, pues eso quiere decir que la distancia cordal de T de Zn con A entre C tiende a 0 con tiende a infinito. Y pues igual que ahí arriba, ¿no? O sea, la A entre C es
la imagen de infinito, ¿no? Por definición de la transformación de medios. Entonces, pues ya, eso quiere decir que es continua en infinito. ¿Sí? Y ya, entonces son continuos en todos los puntos del plano complejo exterior. ¿Sí? Vale. Ahí está. Vamos a dar ahora la identificación con las matrices, ¿no? Ya lo saben eso, también de seguro todos. ¿Sí? La identificación de una transformación de Möbius con una matriz. Sí, como ya dicen que no. Entonces, está bien que lo veamos. A ver, sí, pues sí, una transformación de Möbius de la forma que usted z igual a z más d entre cz más d. Ya puedo suponer que el determinante es 1, ¿no? Sí, bueno, esta expresión, ¿no? Que le llamo determinante, pues porque va a ser el determinante de la matriz que la representa, ¿no? Se puede representar mediante una matriz en SL12. ¿Sí? ¿Esto quién es? Es el SL porque es el Special Linear, ¿no? Special Linear Group son las matrices de los juegos con enlace en C, tal vez el determinante es 1. Entonces son subgrupos del General Linear. El grupo general lineal, especial lineal, tal es que el determinante de A es 1. ¿Sí? Es decir, la matriz ABCD representa a la transformación de. ¿Sí? Entonces, pues muy natural eso, ¿no? Sí, a ver. A esta matriz le voy a llamar M sub T, ¿no? Digamos. ¿Sí? Entonces, a ver qué pasa con la composición de transformaciones de Möbius. ¿Cuál es la matriz que representa la composición? El producto, ¿no? Exacto. Eso, pues ya no hago las cuentitas. ¿No? O, bueno, son muy fáciles de ver, ¿no? Además, se verifica que si no, la matriz que representa la composición T compuesta con S se puede ver como el producto de la matriz que representa T por la matriz que representa a S. ¿Sí? Y entonces, pues, esto le confiere de una estructura de grupo al conjunto de transformaciones de Möbius. ¿Sí? Por lo tanto, el conjunto, vamos a llamarle de transformaciones de Möbius tiene estructura de grupo. ¿Sí? Justo o cómo se da esa estructura de grupo, pues mediante, o sea, lo que se construye es que haya un homomorfismo de SL2Z en mu, ¿no? ¿Y cuál es el homomorfismo? Pues tal que ABCD le asocia pues, la transformación, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es ¿por qué es un grupo? A ver, ¿qué verifica un grupo? Que sea conjunto con una operación que es cerrada, asociativa, tiene un neutro y tiene un inverso. Entonces, ¿por qué es cerrada? Porque no puedes transformación Exacto, ¿no? Sí, porque aquí si hacen
O sea, aquí la operación es, a ver, este es con el producto, ¿no? Y acá la operación del conjunto es con la composición de transformaciones. ¿Sí? Entonces, si toman la composición de dos transformaciones, lo pueden ver aquí como que viene de una matriz que es la matriz que representa la composición, que por esto de acá, si esta es de Möbius y esta es de Möbius, entonces esta es también de Möbius, ¿no? Sí, entonces el cerrado asociativo, pues simplemente porque la composición es una operación asociativa, ¿no? Ya lo vieron desde álgebra 1, ¿no? Neutro, ¿cuál es el neutro? Sí, exacto, ¿no? El neutro es, pues aquí es la matriz 1001, entonces pues acá se corresponde con la matriz identidad, ¿no? Y el inverso, vamos a llamarle identidad española. El inverso del B. Dice matriz es una interdeterminante por la transpuesta. Sería una entre A por D menos BC por la matriz A, C, D. O sea, cuando A, B, C, D, la inversa de esto es justo uno entre el determinante de esta matriz por la matriz bien. Sí, o sea, los de la diagonal se intercambian y a los de la diagonal invertida se cambian de signo. Entonces la transformación de Möbius inversa, bueno, aquí como estamos suponiendo que el determinante es 1, pues esto ya no aparece. Y entonces la transformación inversa sería simplemente de z menos b entre menos z más z. Sí, entonces forman un grupo. Ya tenemos eso. Ahora, ¿qué más? Bueno, vamos a ver ahora sí, para poder ver la de la proyectivización. Antes vamos a ver una proposición que nos va a servir para eso. Pues justo ahí ya más o menos en el primer tema de simatismo. Y es un simatismo de acá, que resulta con el kernel de esto y el kernel va a ser justamente los que liquedan por un. Sí, exacto, ¿no? Sí. Sí, eso ya lo vemos con cuidado en la siguiente clase, porque ya no da tiempo, pero sí, allá vamos. Bueno, la siguiente proposición, esta creo que sí ya no se ve compleja, ¿no? Entonces esto ya es algo nuevo, dice que si tienen dos transformaciones de Möbius, mu es el conjunto de transformaciones de Möbius, ¿no? Entonces, bueno, que sean de la forma E de z igual a z más b entre cz más d con a de menos bc. Aquí pueden suponer que es distinto de z, ¿no? No importa. Todavía no necesitan que sea 1. A' z más b entre c' z más d' con a' d' menos b' c' distinto de 0. Entonces se tiene que t es igual a s, sí, solo sí. Existe una k constante y no sé, tal que a entre a' es igual a b entre b', igual a c entre c', igual a d entre d', igual a k. A ver, ¿cuál es trivia? ¿Cuál implicación? La de regreso, ¿no? Sí, porque si pasa esto, pues quiere decir que la A es como K por A', B es K por B' y así, ¿no? Entonces, pues quiere decir que cuando multipliquen ustedes a esta de abajo por K en el numerador y
pues les queda justo la de arriba, ¿no? Entonces son iguales. ¿Sí? Entonces pues nada más falta ver la de esta implicación. A ver cuánto tiempo nos queda. 12 minutos, no nos da tiempo, pero bueno, lo primero que hacemos aquí es ¿mandar? Sí, exacto, ¿no? Hay que ir viendo casito por casito. A ver, primero veamos que observamos que A igual a 0, sí, solo sí, A' igual a 0, B igual a 0, así con todos, ¿no? A ver, ¿eso por qué pasa? A ver, primero fíjense en el caso C igual a 0. ¿Por qué la C' tendría que ser 0? A ver, vamos a hacerlo de este lado. ¿Por qué decía si la C es 0, la C' debería ser 0? Por como dividimos a dónde manda el infinito. Exacto, ¿no? Entonces, sí. ¿A qué manda? Si la C es 0, la T a qué manda infinito. T de infinito es infinito, ¿no? Y como la S es igual a la T, lo que estamos suponiendo, tienen que S de infinito es infinito. Y la única forma en la que infinito fuera infinito es que el coeficiente de la posición C sea 0, ¿no? O sea que aquí quiere decir que C' es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ese ya está, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ¿cómo vemos que A igual a 0 si solo si A' igual a 0? A ver qué pasa si A es igual a 0. A ver, si A es igual a 0, ¿la C puede ser 0? Exacto, ¿no? Porque por la condición de módulo de distinto de 0, ¿no? O sea, AD menos BC igual a distinto de 0. Entonces, si A es 0, la C no puede ser 0, ¿no? Porque tenemos que determinante es 0. Entonces, la C es distinta de 0. Y entonces, ¿qué pasa cuando evalúan T en infinito? Si C es distinta de 0. Exacto, ¿no? Y esto es 0. Y por otro lado, como la T y la S son iguales, esto es S de infinito, que por otro lado es A' entre... sí, más bien por el inciso anterior, como la C es distinta de 0, entonces C' es distinta de 0, porque eran sí solo cis. ¿Sí? Es la que se pueden ir de regreso. Bueno, entonces, pues ya, ¿no? Por lo tanto, la A' es igual a 0. A igual a 0 implica que A' es igual a 0. También se pueden ir al revés. Pero sí. ¿Dudas con esto? Entonces ya vimos que la A igual a 0 si solo si A' igual a 0. Y a ver, clave, por ejemplo. ¿Qué pasa si B es igual a 0? Exacto, ¿no? T en 0 es igual a B entre D, que pues es 0, ¿no? Y esto es la S de 0, que por otro lado es B' entre D', y entonces pues tiene que pasar que la B' sea igual a 0. Y al revés pues también, ¿no? El momento es simétrico. Y entonces, pues que
ya no nos falta la D, ¿no? ¿Qué pasa si D igual a 0 y por qué D' tendría que ser 0? D igual a 0. Entonces, ¿qué implica? A ver, enséñame un ratito. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasa si la D es igual a 0? El cero no es infinito. Cuando D es igual a cero. Cuando D es igual a 0, T de 0 es infinito. Y es igual a S, entonces S de 0 aquí tendría que ser B entre D prima. Y para que sea infinito, que D prima también sea 0. Exacto, esa es la idea. Sí, exacto. Esencialmente lo que estás diciendo es como fijarte en las preimágenes del infinito, ¿no? Igual por la condición del unimodular, o bueno, del módulo distinto de 0. ¿Esto qué quiere decir? Que si la D es 0, entonces igual la C no puede ser 0, ¿no? Porque si D y C fueran 0, esto sería 0. Entonces, C distinto de 0, y entonces, ¿quién es la preimagen de infinito? En el caso en el que C es distinto de 0. Menos D entre C, ¿no? Porque menos D entre C era tal que bajo la transformación les daba infinito, ¿no? En este caso. ¿Sí? ¿Y eso qué? Ah, bueno, y también como C es distinto de 0 por el primer caso, quiere decir que el primer distinto de 0. Entonces, pues la S inversa del infinito es exacto, ¿no? Menos D prima entre C prima. Y luego, ¿eso qué? Entonces, pues ya, ¿no? Si pues sí, ¿no? Menos D prima entre C prima es igual a menos D entre C, porque son iguales las preimágenes del infinito. Entonces, Es igual a 0. exacto, ¿no? Como este es igual a 0, pues este es igual a 0. De hecho, de estas dos evaluaciones del infinito ya podemos concluir que los cocientes que nos interesaban ya son iguales. Exactamente. Y ya pues lo completamos todo menos ya. Sí. Y creo que el de ya de hecho se sacaría del otro caso donde Ajá, sí, o sea, sí, justamente. Justo es por eso. Sí, de ahí viene, solo que aquí estamos haciendo los casos particulares en el que alguno es 0, ¿no? Entonces ahora hay que hacer todos los casos, ¿no? O sea, en el que todos son distintos de 0, o en el que algunos todos son distintos de 0 y los otros no, o todos los casos, ¿sí? Pero si quieren eso ya lo dejamos para el lunes, ¿vale? Porque ya quedan 3 minutos. Pero bueno, ya el lunes partimos ya de esta observación y ya sabemos que se ve. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?